Las preocupaciones terminan cuando la gratitud comienza. Frase de Neale Donald Walsch. Una psicóloga daba vueltas por la sala mientras impartía una charla sobre cómo manejar el estrés y las preocupaciones. Cuando levantó un vaso con agua, todos pensaron que iba a preguntar si el vaso estaba medio lleno o medio vacío. Sin embargo, ella preguntó con una sonrisa ¿cuánto pesa este vaso con agua? Las respuestas variaron entre 100 gramos y 500 gramos, pero ella contestó: el peso absoluto no tiene realmente ninguna importancia, depende simplemente de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante 1 minuto no hay ningún problema. Si lo sostengo durante 1 hora me va a doler un poco el brazo. Si lo sostengo durante un día entero, entonces mi brazo se quedará entumecido y paralizado. En cada uno de estos casos el peso del vaso no varía, pero cuanto más tiempo lo sostengamos, más pesado lo sentiremos. Y continuó diciendo: el estrés y la preocupación son como este vaso de agua. Si pensamos en lo que nos preocupa por un momento, no pasa nada. Pero si pensamos en eso un poco más, comenzará a hacernos daño. Si pensamos en eso todos los días, nos sentiremos paralizados, incapaces de hacer nada. Por eso es importante tener en cuenta que caer en eso es lo que te estresa. Así que tan pronto como puedas, suelta toda esa carga. No continúes con esa espiral de pensamientos, ni te lo lleves a casa o a la cama. Recuerda, suelta el vaso de agua. Cuando leía esta anécdota pensaba que es muy fácil decir suelta todas tus preocupaciones, ¿verdad? Y algunos hasta podrían decir como si fuera tan fácil como soltar de la mano un vaso con agua. Pero, aunque parezca extraño o ilógico, es así. Dice el Señor Jesús en Mateo 6:27, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Preocuparnos no va a solucionar en nada ninguno de nuestros problemas, por más grandes que sean, por más graves que estén. El preocuparnos nunca solucionó ninguno, y lo que sí va a hacer es generarnos enfermedades, estrés, incluso hasta la misma muerte. Por experiencia personal sé de qué les estoy hablando, porque cuando me he preocupado he tenido dolor en el pecho, dificultad para respirar, problemas con el sistema digestivo, alergias en la piel, dolores de cabeza, migrañas, dolor en las encías, dolor en las articulaciones, en fin, toda clase de dolores. Y al final, como me dice siempre mi esposo, esto no aporta en nada a la solución y sí añade un problema más de salud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque los problemas continúan ahí por más que los tratemos de ignorar. No se van a solucionar. Entonces, si no debemos preocuparnos, ¿qué debemos hacer? Dice Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. En estos versos, nuestro Padre Celestial nos dice: por nada estén preocupados. Nada debe traer desasosiego, intranquilidad, ansiedad, nerviosismo, inquietud, pesadumbre, malestar, desazón, insomnio, angustia, aflicción y afán a nuestra vida. En cambio de sentirnos así, más bien debemos orar por todo y decirle a quien sí tiene el poder de resolver los problemas lo que necesitamos. Muchas veces, en el afán de solucionar los problemas, las personas acuden al banco, al que presta dinero a interés, a las tarjetas de crédito, al fondo familiar o de la empresa para solicitar un crédito. Otros hacen adelantos de nómina, solicitan créditos a nombre de terceras personas, acuden a la brujería, acuden a la persona que les lee las cartas. Otros acuden a negocios ilícitos, a buscar refugio en las personas equivocadas, a las drogas, a las adicciones, a pasar horas y horas en las redes sociales. Otros acuden al amigo del político que tiene palanca y que supuestamente nos puede ayudar.
Pero todo esto son ideas y soluciones equivocadas porque las personas en su desespero, tristemente por encontrar una solución, la mayoría van al lugar equivocado y vuelven con la desilusión y hasta más de que el problema ya no es solo uno, sino son dos o muchos más. Porque al primer lugar al que tenemos que ir corriendo es a nuestro Padre Celestial. Dice Mateo 11, 28 al 30, ustedes siempre viven angustiados y preocupados. Pero vengan a mí, dice el Señor Jesús, y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Aquí encontramos una hermosa promesa del Señor Jesús para cada uno de nosotros. Cualquiera que sea el problema que estemos atravesando, es ir a quien nos formó y a quien sí tiene el poder para ayudarnos. Él es el experto porque somos hechura de sus manos. Dice el Salmo 139, 13, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Somos su obra maestra y Él sí sabe cómo repararnos. Y esto me recuerda que hace ya muchos años, cuando mi hermano estaba pequeño, se partió un brazo y fue terrible, porque de los dos huesos que tenemos en el brazo, él se partió el más grueso. Tenemos el radio y el cúbito, y él se partió el más grueso, y el dolor era indescriptible. Él lloraba y lloraba muchísimo. Aún siento dolor de recordar ese día. Pero mi madre en ese momento de angustia lo llevó a donde un vecino que era un sobandero. Un sobandero es una persona que se dedica a arreglar los huesos dislocados mediante masajes terapéuticos. Sin embargo, sin el ánimo de menospreciar esta labor, en el caso de una partidura no era conveniente porque el daño que le generó fue más grave. Este caso era de cirugía. Ahora, no había una mala intención de parte de mi madre. Precisamente en su angustia ella necesitaba una solución rápida y urgente, pero era la equivocada. Así que luego de sobarlo, el dolor era peor y a la madrugada lo tuvieron que llevar de urgencias al hospital, en donde le realizaron una cirugía. Allí llegó y fue puesto en manos de los ortopedistas y cirujanos expertos en el tema. Pues de igual manera y muchísimo mejor, nuestro Padre Celestial quiere que vayamos a Él, porque Él se encargará de abrir las puertas que considere necesarias. Él pondrá a las personas indicadas, Él te enviará la provisión, Él hará los ajustes necesarios y enviará todo lo que Él sabe que necesitamos, pero ya no será a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Entonces, la invitación en esta mañana es a que sueltes el vaso de agua. Por último, queremos hacerte una invitación muy especial. Si aún no tienes una relación con Jesús o estás alejado de Él, hoy es el día para acercarte a Él y tomar la mejor decisión de tu vida. Queremos ayudarte. Comunícate con nosotros, Segundo y Mónica Cifuentes, al WhatsApp 315-607-5084 o al 318-537-1742 en Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos.